Así que vamos a comenzar. Hoy quiero compartir, más que una predicación, hoy quiero hacer una forma de estudio bajo el tema el Evangelio según la Biblia, o cuántos evangelios hay según la Biblia. Es interesante, ¿no? Porque se habla del Evangelio, pero ¿cuántos evangelios hay? ¿Cómo le llama la Biblia al Evangelio? Hay diferentes nombres para describirlo. De eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Y es importante porque entender las palabras con su verdadero significado nos va a ayudar a dar entendimiento y claridad para que podamos disfrutar lo que el Señor ha preparado para nosotros. La Biblia nos habla de un único y verdadero evangelio. Según el apóstol Pablo nos dice en Gálatas capítulo 1, verso 7, no que haya otro evangelio, o sea, un evangelio diferente, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que nos perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esto es serio, mi amado. Pablo, el apóstol de Jesucristo, consideró que pervertir, distorsionar, diluir la pureza del evangelio era un asunto grave. ¿Y sabe por qué? Porque pervertir, distorsionar, diluir la pureza del evangelio pone en peligro la salud espiritual de la iglesia, ¿sí? Es como que no nos alimentamos de los nutrientes necesarios. Y eso es lo que hace el evangelio. Nos fortalece, nos capacita, nos entrena, nos posiciona. Por tanto, el apóstol Pablo expresó en las siguientes palabras: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Usted sabe lo que significa eso? Sea destinado a condenación. O sea que el asunto es serio. Pablo habla con seriedad respecto al evangelio. Pablo no está jugando. Eso lo dice en Gálatas 1:8. Porque hay algunos que quieren perturbar y pervertir el evangelio de Cristo. Otros lo quieren distorsionar, otros lo quieren diluir, otros lo quieren cambiar. El apóstol Pablo, para asegurarse de que las iglesias en Galacia, que es la que le está escribiendo ahora, entendieran su pasión y preocupación para que ellos perseveraran en el verdadero evangelio que él les había predicado y que ellos habían recibido, volvió a repetirles la misma amonestación, pero ahora aumentando el tono de severidad. En Gálatas 1:9, él aumenta, como que se está enojando el apóstol Pablo. En Gálatas 1:9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice el apóstol Pablo, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amados, el apóstol Pablo no estaba jugando. El apóstol Pablo había recibido el evangelio de Jesucristo y para él era importante. Porque cuando se distorsiona, se diluye, se habla otra cosa que no es evangelio, la gente se confunde, la gente no crece, la gente no madura. Es como un niño que no le deje el alimento, no va a crecer, no se va a fortalecer. Sus huesos necesitan del calcio, de las vitaminas, de los nutrientes. Los niños crecen fuertes y saludables dependiendo, primeramente, de la gracia de Dios, pero de lo que los padres lo alimentan. Por eso hay niños que están desnutridos, porque han tenido una mala alimentación, por la razón que sea, pero han tenido una mala alimentación. De eso está hablando el apóstol Pablo. ¿De qué te estás alimentando? ¿Te estás alimentando con la palabra correcta? ¿O te estás alimentando con una palabra mezclada? ¿O con una palabra torcida? ¿O con una palabra diluida? ¿O con una palabra distorsionada? Sí, porque a veces como niños comemos lo que los papás nos dan. El niño no escoge. El niño come lo que el papá le da. Ahora, ¿de qué papá tú estás comiendo?
¿Tu papá te está alimentando bien? Aquellos que fuimos llamados a predicar el Evangelio de Jesucristo tenemos una responsabilidad, como el apóstol Pablo, la misma responsabilidad del apóstol Pablo la tenemos. No tenemos más, no tenemos menos, tenemos la misma responsabilidad y debemos tener como ministros del Evangelio la misma pasión que tuvo el apóstol Pablo. Así de sencillo. La misma pasión que tuvo el apóstol Pablo. Si alguien os predica un diferente evangelio, sea anatema. Este evangelio del que estamos hablando, o sea, la buena noticia, se ha descrito a través de la Biblia usando varias fraseologías. O sea, el apóstol Pablo como que lo parafrasea, ¿no? Dice, aquí le llama de una forma, aquí le llama de otra, pero es un solo evangelio. Amado, de eso te voy a estar hablando en el día de hoy. El evangelio es tan maravilloso que es como un diamante, sí, un diamante, el cual puedes ver de diferentes lados, pero es uno solo. Es uno solo. Es un diamante que tiene diferentes caras, pero es un solo diamante. De eso te quiero hablar en el día de hoy. De las fraseologías que usa la Biblia para describir, para referirse a un único, solo y verdadero evangelio. A continuación te voy a mostrar algunas frases bíblicas para describir el evangelio. Y aunque es uno solo, estas frases implican diferentes aspectos del significado del evangelio. Pero esto es un paquete completo. No le podemos quitar nada, no le podemos agregar nada. Es un paquete completo, es uno solo, pero tiene diferentes partes, diferentes componentes, diferentes formas en que se ven. De eso te voy a hablar en el día de hoy. Por ejemplo, aparece el evangelio de Cristo, según Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Bendito es su nombre. Amado, el evangelio tiene el poder de la unción de Cristo, que rompe el yugo de la esclavitud del pecado. Sí. Por eso el apóstol Pablo lo llama así, el evangelio de Cristo. Porque Cristo es el ungido. Jesús es el ungido que ha ungido el Padre y lo ha enviado a predicar buenas nuevas. Pablo sabía que cuando él predicaba este evangelio traía el poder para romper el yugo de esclavitud al que los hombres fueron sometidos a causa de la desobediencia de Adán. Bendito es su nombre. Por eso no se avergonzaba. Él decía, cuando yo hablo estas palabras, cuando yo hablo el evangelio, este evangelio tiene poder, no otros. El evangelio es el poder de Dios. El evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, es otra frase que aparece en la Biblia. Aparece en Marcos capítulo 1, verso 1. Así, el evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Este evangelio, que es el mismo evangelio, nos comunica que las buenas nuevas es más que una doctrina. Nos está comunicando que es en la persona de Jesucristo. De cómo el Hijo de Dios vino y se entregó por nuestros pecados. Y que fue resucitado para nuestra justificación. Según Romanos 4:25. Dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El Evangelio de Jesucristo.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De eso está hablando aquí. El Evangelio de Jesucristo. Entregado por nuestras transgresiones, pero resucitado para nuestra justificación. Bendito es su nombre. La Biblia también hace mención a el Evangelio de la gracia y el Evangelio del reino de Dios. El Evangelio de la gracia y el Evangelio del reino de Dios. Mira lo que dice Hechos, capítulo 20, los versos del 24 al 25. Este es el apóstol Pablo escribiendo. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Evangelio de la gracia, Evangelio del reino de Dios. Esta frase nos revela que, según el Señor, a través de su palabra, existe una estrecha relación entre su gracia y su reino. La gracia no es un fin en sí mismo, sino que es un medio que Dios aplica a nuestro favor para liberarnos de la potestad de las tinieblas y trasladarnos al reino de su Hijo amado. Eso es lo que hace la gracia. La gracia es el medio que Dios usa a favor nuestro, a fin de liberarnos de la potestad de las tinieblas y trasladarnos al reino de su Hijo amado. Sí, porque es el reino de Jesucristo. Mira qué lindo lo que dice Colosenses 1, capítulo 12 y 13. Colosenses 1, los versos 12 y 13. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Oh, gloria a Dios. Con gozo dando gracias al Padre, porque es por gracia. Nos hizo aptos. Él fue el que nos capacitó. Él fue el que hizo, que permitió que fuéramos aptos para participar en la herencia, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Es por gracia, mi amado. Así que por gracia hemos sido trasladados al reino de Dios. Dios logró esto por medio de la regeneración que tuvo efecto a través del Espíritu Santo cuando escuchamos la palabra de verdad. Entonces el Espíritu Santo nos capacitó para ver y entrar al reino de Dios. Tito capítulo 3, verso 5 dice, nos salvó. O sea, nos libertó, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos ha libertado del poder del pecado. Tito 3:5 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Oh, bendito es su nombre. Nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, no hay manera que el hombre hubiera o pueda hacer algo para ganarse el mérito, para ganarse el derecho de entrar al reino de Dios, de tener esa grande salvación. No, no hay nada, mi amado. No hay nada en usted. Fue por gracia. Y es lo que dice la Biblia. El Señor Jesús en Juan capítulo 3
hablando allí con Nicodemo en los versos 3 y 5. Dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Luego en el verso 5 del capítulo 3 de Juan dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. El evangelio de la gracia va unido al evangelio del reino, porque es que hay un solo evangelio. Es por gracia que entramos al reino de Dios. El apóstol Pablo en su carta a los romanos nos revela que reinamos en vida por la gracia de Jesucristo y por el don de la justicia que ahora nos ha sido adjudicado. Vamos a leerlo. Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, hablando de Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, por Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Mi amado, por eso tenemos que predicar el evangelio, porque solo es a través de la predicación del evangelio que los hombres pueden recibir la abundancia de la gracia y el don de la justicia. El don de la justicia les es adjudicado cuando reciben por fe que han sido perdonados, que son amados y que ahora han sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Ahora reciben por fe, que no es su justicia, que no es por obras para que nadie se gloríe, sino porque el Señor nos adjudica la justicia de Cristo. Bendito es su nombre. Por eso debemos predicar el evangelio, para que los nos escuchan reciban la abundancia de la gracia. Sí, porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. De eso está hablando aquí. Y nos está hablando también para que reinemos en vida. Bendito es su nombre. Bendito es su nombre. Te lo vuelvo a leer. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, hablando de Adán, muchos más reinarán en vida. Escucha esto, Romanos 5:17, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Pero yo como ministro tengo que predicártelo para que tú la puedas recibir, porque es a través de la predicación del evangelio. Como te dije, el apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo de este evangelio porque es poder de Dios, porque cuando predicamos el evangelio, entonces se manifiesta esto, la abundancia de la gracia sobre aquellos que nos escuchan, y el don de la justicia se manifiesta con poder y trae liberación. En ese instante el Espíritu Santo abre los ojos, da vida, bendito es su nombre, nos traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de Cristo. ¿Cómo no predicar del evangelio? Hoy se habla de tantos temas, pero el tema más importante es el evangelio. Y hay que volver a explicarlo, y volver a explicarlo, y volver a explicarlo, y volver a predicarlo, y volver a enseñarlo, y volver a ministrarlo, y volver a impartirlo. ¿Sabes por qué? Porque tenemos un solo mandato. Vayan y prediquen el evangelio, dijo Jesús. Vayan y prediquen el evangelio. Díganles lo que ya yo logré por ellos. Bendito es su nombre. La Biblia también le llama el evangelio de la incircuncisión, que es hablando de los gentiles. Y también habla del evangelio de la circuncisión, hablando de los judíos. No hay dos diferentes evangelios, no. Hay uno solo. Hay un solo evangelio por el cual la enemistad que existía entre judíos y gentiles, o sea, todos los demás, fue reconciliada. Esa enemistad que había fue quitada. Ahora hemos sido reconciliados. ¿Y el resultado cuál ha sido? ¿El resultado cuál fue? De que ahora haya un solo hombre, un solo cuerpo, escúchame, una sola familia, un solo templo, una sola ciudad, un solo reino. Los judíos no están por allá y usted está por acá. No, todo fue reconciliado. La barrera intermedia que nos separaba
ahora fue derribada por el sacrificio de Cristo. Un solo hombre, un solo cuerpo, una sola familia, un solo templo, una sola ciudad, un solo reino. Lea su Biblia. Todos conciudadanos en Cristo Jesús, basado en un nuevo y mejor pacto, un nuevo y mejor pacto, ratificado por la sangre de Cristo y sellado por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mira qué lindo, qué lindo, qué lindo. Me gusta el Evangelio, me gusta esto. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, los versos del 10 al 22. Te lo voy a leer. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, todos nosotros, los gentiles en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecho a mano con carne. En aquel tiempo nosotros estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, nosotros, que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Porque Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliando con Dios a ambos, a judíos y a gentiles, en un solo cuerpo, matando en ella, en su propia carne, las enemistades. Y vino Cristo y anunció las buenas nuevas de paz a nosotros que estábamos lejos, porque éramos gentiles, y a los que estaban cerca, a los judíos, porque por medio de Cristo, los unos y los otros, o sea, todos, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¡Qué belleza! Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Y dice más el apóstol Pablo: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien nosotros también somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Alabado es su nombre, alabado es su nombre. Gloria a Dios. Amado, la Biblia también nos habla del Evangelio glorioso. Según Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 11, dice: según el glorioso Evangelio de Dios, bendito, que a mí me ha sido encomendado. Este Evangelio contiene y nos revela la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, por lo que Él ya hizo. Nos trae revelación, nos trae entendimiento, nos muestra la gloria de Dios. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció esa luz en nuestros corazones, para iluminar el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Qué lindo Isaías, que dice que la tierra será llena de la gloria del conocimiento de Dios. Bendito es su nombre. Este Evangelio nos revela
5 principios fundamentales del mensaje de Cristo que fueron adoptados como los 5 pilares de la Reforma Protestante. Por medio de este evangelio glorioso, aprendemos que, número 1, somos justificados solos por fe. Esto es importante. Somos justificados solo por fe. Romanos 1, 5, 17. Porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Solo a través de Cristo. En este evangelio se nos revela que solo es a través de Cristo la salvación, el reino, la gloria. Romanos 3:22 nos habla de que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay diferencia. Sigue leyendo después, pero está hablando de que solo es a través de Jesucristo. Nos revela también que solo es a través por la gracia de Dios. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios. Nos muestra también que estamos fundamentados sobre lo que escrito está. Hay un fundamento. No estoy hablando del fundamento el cual es Cristo, pero hay un fundamento que tenemos que tener en cuenta, que es lo que escrito está. Romanos 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, hablando de lo que escrito está. El apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 1, los versos 10 al 12, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Ellos administraban las cosas que ahora nos han sido anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Bendito es su nombre. Y para que ultimadamente redunde solo para la gloria de Dios, sí, para que nadie se vaya a jactar. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 1:6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Efesios 1:12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Efesios capítulo 1, verso 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amado, todo esto que está escrito es para asegurarse de que ninguno se gloríe en los hombres. Y que ningún hombre se gloríe en sí mismo. No por obras para que nadie se gloríe. Según Efesios 2:9. No de vosotros, pues es un don de Dios. Efesios 2:8. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Romanos 3:27. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en su corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Romanos 18:8. Amado, esta salvación será eterna. Esta salvación es eterna. Enfáticamente y con toda convicción afirmamos que esto que hemos hablado es verdadero por cuanto el Evangelio es eterno. Sí, así también lo llama la Biblia, el Evangelio eterno. Apocalipsis 14:6 dice, vi volar por medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, a toda tribu, lengua y pueblo.
Este evangelio fue concebido y consumado en la mente de Dios en la eternidad. Es por esto que el creyente fue escogido y predestinado en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Dónde dice eso, pastor? Efesios capítulo 1, los versos 4 y 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El Evangelio eterno nos habla de Cristo como el Cordero de Dios, molido desde el principio del mundo, lo dice Apocalipsis 13:8. También nos habla de que nuestros nombres, el tuyo y el mío, sí, tú que me estás escuchando, como creyentes en Cristo, ya estaban escritos en el libro de la vida. Léalo, ahí lo dice Apocalipsis 13:8. Filipenses 4:3 nos habla de que asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas, hablando de unas hermanas, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Bendito es su nombre. Según la perspectiva de Dios, nosotros, como creyentes, como hijos, ya habíamos sido elegidos, predestinados, adoptados y redimidos en Cristo como Cordero de Dios. Fuimos salvos en la eternidad para morar con Dios por toda la eternidad. Romanos 8, los versos 30 y 31 dicen: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Alabado es su nombre. Amado, este glorioso y eterno evangelio se hizo realidad en nuestras vidas cuando oímos de Cristo la verdad de su mensaje. Por eso nosotros ahora predicamos este mensaje. Se hizo una realidad. Aquello que ya había logrado en la eternidad, ahora se hace una realidad cuando escuchamos el mensaje de Cristo, el cual produce fe en nosotros, la fe de su Hijo, según Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sí, porque hay algunos que dicen mi fe, mi fe, mi fe. No, 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 no es ni tuya ni es mía. Lo que vivimos, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Creyendo en Él, ¿en quién? En Cristo. Fuimos sellados por el Espíritu para recibir conocimiento de su herencia y vivir conforme a sus propósitos por amor y gratitud. Claro, cuando la gente no entiende, no puede ser agradecida. Cuando la gente no entiende, no puede vivir por amor. Cuando la gente no entiende, no puede vivir según el propósito de Dios. Por eso fuimos constituidos ministros, para anunciar estas verdades y enseñárselas a su pueblo. Efesios capítulo 1, versos 13 y 14 dice: en Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habido creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¡Oh, qué maravilloso! Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Obras de justicia, obras de santidad. Este es el evangelio que Jesucristo le reveló a Pablo, mi amado. Este es el evangelio que Jesucristo le habló a Pablo. Y de esto tenemos que predicar, de esto tenemos que enseñar a la iglesia, de esto tenemos que ministrar, de esto tenemos que impartirle.
Gálatas capítulo 1, los versos 11 y 12 dice, mas os ruego saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, dice el apóstol Pablo, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas 1, 15 y 16 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y con sangre. A Pablo lo apartó para el evangelio. Romanos 1:1 lo dice. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y lo comisionó para que proclamase a todas las naciones este evangelio. Romanos 1:5 lo dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. ¿Por qué? Por amor, no es por temor. Por amor a su nombre, no es por miedo, es por amor a su nombre. Todo lo que no sea por amor es una violación. A fin de producir obediencia a la fe. No hay otro evangelio, mi amado. Cuando nos apartamos, y si nos hemos apartado, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y para con Dios. Nos hemos apartado porque no hemos estado predicando esto. Y hablo en sentido general. Cuando nos apartamos de este evangelio o lo distorsionamos, la iglesia es deformada. Nosotros mismos nos deformamos. Por lo tanto, la iglesia necesita ser reformada. La iglesia necesita redescubrir el evangelio según el Señor se lo mostró a Pablo y Pablo lo explica en sus cartas. La iglesia necesita una reforma, sí, una reforma apostólica y profética. ¿Por qué apostólica y profética? Porque apostólica tiene que ver con los apóstoles que son enviados y que traen el mensaje correcto, y profético porque tiene que ver con lo que escrito está, que se les ha revelado el velo, que se les han abierto las escrituras, que se les ha abierto el entendimiento para que vayan como enviados de Dios a anunciar este evangelio que ya está escrito y que algunos no lo saben. Bendito es su nombre. Necesitamos una reforma. Necesitamos reformar a la iglesia. En sentido general, no me malinterprete. Yo estoy siendo reformado cada día soy siendo enseñado por el Señor. Pero tenemos que volver a esto, redescubrir el evangelio. Y el evangelio nos provoca, nos lleva, causa que comencemos una relación con Cristo, quien es el evangelio de Dios, lleno de gracia y de verdad. Mira lo que dice Juan 1, 16 y 17. Porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, quita el velo que nos puso la religión. Quita ese velo, Señor, que nos impide ver tu evangelio de gracia, de verdad, de reino eterno, de gloria. Que nos impide ver, Señor, la manifestación gloriosa, Señor, a través del evangelio. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos. Y te pido en el nombre de Jesús que levante predicadores del evangelio. Que levantes predicadores de este evangelio de gracia y de verdad, de este evangelio de reino, de este evangelio eterno, de este evangelio glorioso, de este evangelio, mi Dios, del cual Pablo no se avergonzaba porque él sabía que era el poder de Dios. Porque cuando predicamos este evangelio, mi Dios, cuando predicamos este evangelio, ya estaba escrito en Isaías 61. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre ti, iglesia. Estuvo sobre Cristo, estuvo sobre Pablo, estuvo sobre la iglesia, pero hoy está en nosotros. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre nosotros y nos ha enviado anunciar buenas nuevas. Nos ha enviado, y estas son buenas noticias. Hemos sido reconciliados con el Padre por el sacrificio de Cristo. Hemos sido perdonados, somos amados, hemos sido lavados por su sangre.
Bendito es su nombre. Gracias, Señor. Gracias por tu evangelio. Gracias por tu evangelio. Gracias, Señor, porque abriste nuestros ojos para que pudiéramos entenderlo. Y gracias por el privilegio que nos da, como el apóstol Pablo, de compartir esta gracia, esta verdad. Gracias, Señor Jesús. Adoramos tu nombre y te damos gracias por el perdón de nuestros pecados. Te damos gracias por el Espíritu Santo que hoy nos habita. Te damos gracias, Señor, porque el Espíritu Santo nos guía a justicia y a verdad. Gracia y paz. Ha sido Abel Diegues desde Louisville, Kentucky.